Hola a todos, les damos la bienvenida y agradecemos que estén aquí con nosotros, sobre todo a los que nos ven a distancia, a los que hicieron esto posible y también pues a los aquí presentes que más adelante nos darán una ponencia bien interesante acerca de sus sentidos en el cuerpo en este confinamiento. Los voy a presentar, estamos con Jimena Gómez Martínez, Mariel Carreón e Irving Álvarez. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Jimena. Muchas gracias. Antes de iniciar, me gustaría agradecer la presencia de todos los que nos están viendo hoy desde la distancia y voy a empezar hablando de mi texto, el cual he titulado Mi cuerpo, mi hogar. De las ideas principales que se pueden rescatar de mi texto son el reflejo, la percepción, las redes sociales, el autoestima, el poder y la pérdida de control. Quisiera empezar citando parte de mi texto que es: cuestionar la relación que tengo con mi cuerpo no resulta algo extraño. Cuando se ha estado tanto tiempo sin salir, mi único contacto con el exterior es con un cristal de por medio, ya es una ventana o una pantalla. La piel parece ser otra barrera, una que oprime y limita el movimiento. De esto quisiera rescatar la sensación de opresión que podemos sentir durante la cuarentena, en el que solamente no tenemos barreras, por así decirlo, externas, como las paredes de la casa, un cubrebocas, una careta, o las nuevas barreras sociales, las cuales no nos permiten abrazarnos o besarnos, o siquiera hacer un contacto como el choque de manos, sino que encontramos otras barreras más internas, más íntimas, la cual es nuestra misma piel, como en el mismo encierro, al no saber vivir con uno mismo, nos cuesta muchísimo más trabajo el poder relacionar lo que está pasando afuera con lo que está pasando adentro, y se vuelve muchísimo más complicada la relación que tenemos con nosotros mismos. Dentro de estos pensamientos que llegué a tener durante la cuarentena en sus inicios, que eran esta pérdida de control sobre lo que quería de mí misma en cuestión física, en cuestión de apariencia, en vez de perderme en este abismo de pensamientos negativos, pensé que lo mejor que podía hacer era racionalizarlo e investigar lo que estaba sintiendo, encontrar la verdadera razón, por así decirlo, y dentro de esta investigación encontré un texto de la doctora Nina Bazán, en el cual dice: los problemas de imagen corporal usualmente se conectan con una sensación de pérdida de poder o de control. No hay mejor ejemplo que la pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque, como dije antes, estamos perdiendo el control de lo que podíamos hacer o lo que no podemos hacer. Antes podíamos salir a la calle como quisiéramos, sin tener que preocuparnos sobre la otra persona, porque es cierto, al ponernos un cubrebocas o una careta cada vez que salimos a la calle, el tener que usar gel antibacterial antes de tomar algo y después de tomarlo, no es nada más preocuparnos por nosotros, pero es preocuparnos por los demás, y al hacer eso podemos sentir que estamos perdiendo de una manera nuestro control individual. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esta sensación de pérdida? Queremos recuperarlo de una u otra manera. Puede ser al querer cambiar nuestro espacio, por ejemplo, al poner pósters o pintar las paredes, mover los muebles, cambiar las cortinas, los cubrecamas, pero también puede ser algo muchísimo más íntimo, como el querer hacer más ejercicio, el empezar una dieta, el cortarnos el pelo, el teñirlo, el pintarnos las uñas, empezar con nuevas prácticas de maquillaje, o incluso puede ser el mismo descuido que podemos tener con nuestro cuerpo, pensando que si ya no tenemos un control de lo exterior, porque debemos de tenerlo con lo íntimo. Algo importante que tenemos que considerar es mantener el balance de estos sentimientos, de lo positivo y de lo negativo, sin tener que irnos a los extremos, sin tener que caer en los abismos de la autodestrucción y comportamientos que pueden resultar dañinos para nosotros mismos. Algo que encontré muy interesante fue en otro texto, el cual fue escrito por una psicóloga infantil y coordinadora de eventos juveniles en la ciudad de Chicago, llamada Christy Harrison, que dice: aplaudir la pérdida de peso de cualquier persona refuerza el estigma del peso para todos. ¿Qué es lo que quiero rescatar con esto? Bueno, hoy en día con las redes sociales no solamente encontramos un reflejo de lo que viven las demás personas, pero también podemos encontrar una especie de modelo a seguir. Y cada vez que una persona baja de peso, y muchas veces ni siquiera sabemos el contexto, si fue por una cuestión de salud, si fue una cuestión por autoestima propia, o simplemente pudo haber presión externa para bajar ese peso, parece que no nos importa y solamente nos enfocamos en eso, que una persona se ve más delgada, y para nosotros el que te veas más delgada literalmente lo igualamos con verte mejor, y cada vez que felicitamos a alguien
alguien porque perdió de peso, estamos reforzando esa idea, y sobre todo en las mujeres, pero puede estar presente para cualquier persona, que el estar más esbelto es igual a estar más sano, es el ser más bello. Y por ahora eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho tu participación, Jimé. Creo que es bien interesante cómo en este tiempo de confinamiento se ha fortalecido la idea de seguir los cánones o estereotipos por las redes sociales y también porque pues nos invaden los miedos e inseguridades de nosotros mismos. Bueno, es muy interesante, y también la idea del cuidado y el autocuidado, ¿no? El cuidado del otro y también del propio. Como ya les había comentado, el tú ser como el agua que riega tu propia planta, ¿no? Y tú hablarte también bonito y fortalecerte en lo emocional y en lo físico. Bueno, sin más, le doy la palabra a Mariel. Hola, gracias antes que nada por estar aquí, por su escucha y por su tiempo. En mi texto retomo unas ideas clave que son conocerse a sí mismo, mente y cuerpo, comparaciones físicas, mi propio dragón y cuerpo como voz. Durante el tiempo de encierro fue pues casi seguro que la mayoría de nosotros nos encontramos con nosotros mismos y empezamos a conocernos mejor, e incluso a las personas que viven con nosotros. Y esto puede llegar a ser un poco crudo, incluso muy fuerte, porque usualmente en el mundo exterior vivíamos como a las carreras, de un lado para otro, o sin mucho tiempo para pensar. Pues como estudiantes, por ejemplo, yo no trabajo, tenía mucho tiempo libre, y uno de los distractores que tomé en la cuarentena fue TikTok. Y usualmente en estas redes sociales, incluso Instagram, existen como cuerpos perfectos, sin imperfecciones, incluso caras bonitas, y es como, bueno, me pasaba que yo decía, ay, ¿por qué no soy así? O me falta aquí, o me sobra allá, y era como estar metiéndome el pie a mí misma, enfocándome en cosas como la vanidad, y esto puede desatar problemas para todos, todas, que son como la bulimia, el sobrepeso, la anorexia e incluso la vigorexia. Querer cambiar como completamente y sin un proceso tu cuerpo trae consecuencias y daños físicos y mentales. Y en mi texto propongo que si detectas que tienes algún desorden alimenticio, acudas en la medida de lo posible, si puedes salir, al nutriólogo, y de no ser así, recuerda que puedes hablar con tus padres o tus amigos. Estoy segura de que alguien te va a escuchar, y las personas que realmente te quieren no te van a dejar solo. Incluso ahorita el mundo está volteado, está hecho un desastre. No podemos convertir nuestra casa también en un campo de batalla, ni nuestro cuerpo, que también es nuestro hogar. Una parte de mi texto dice: hace mucho perdí la cuenta de cuántos soles y cuántas lunas han pasado por las pequeñas varillas mal colocadas y sin cemento justo enfrente de la tabla que suelo llamar cama. Hace un poco referencia a esto, que durante la cuarentena nuestros pensamientos nos consumen, y a veces es muy difícil salir de la tristeza y llega a convertirse en depresión. Entonces mi texto habla un poco de que un dragón llega matando a diestra y siniestra, cual COVID, y mantiene encerrada a una princesa y no la deja comer, no la deja verse al espejo, y la mantiene en condiciones muy feas, y al final la princesa se da cuenta que ella se convierte en el dragón. Ella misma se pone las vendas y los límites. Y una recomendación personal sería encontrar un arte, una disciplina que conecte contigo mismo. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto con la danza contemporánea, y siento que es un poco más libre que la clásica, porque a partir de la danza contemporánea empecé a conocerme a mí misma por medio del cuerpo. Entendí que no solo mi voz tenía palabras, sino también el cuerpo, y mi cuerpo comenzó a hablarme del interior hacia mí y hacia el exterior. Por ejemplo, cuando estoy muy estresada, me duele la espalda, o me dan tics en el ojo, y llegan incluso a irse hacia el oído. O cuando estoy muy enojada, me siento como apretada, como encapsulada. Entonces mi recomendación sería esa: que encuentren algún arte. Siempre he creído que el arte cambia vidas, cambia panoramas. Incluso puedes cambiar tu futuro y el mundo. Ya sería todo por mi parte. Muchas gracias, Mariel. Se nos hace como bien interesante lo que nos planteas, porque creo que tiene también mucha relación con lo que nos comenta Jime. Por ejemplo, en eso de enfrentarse a uno mismo, y que lo que ves en el espejo no es lo que te gusta o no es lo que esperas o no concuerda con lo que ves en ese otro espejo que es la pantalla. Creo que también
es bien importante buscar algo que nos haga válidos a nosotros mismos y a nuestros cuerpos, o sea, como en ese asunto de autorreconocernos y de aceptarnos también. Y como que en este periodo ha sido como muchas aceptaciones, tanto la aceptación de la nueva realidad como la aceptación también de lo que tenemos, como asumir lo que, sí, lo que tenemos cerca y que podemos construir con ello. Bueno, si no, le daré la palabra a Irving. Hola, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a todos los integrantes de esta mesa y por supuesto a todos ustedes que nos están acompañando en esta transmisión. Antes de iniciar mi participación, me gustaría poder puntualizar respecto a toda esta jornada virtual que se ha realizado en el transcurso de la semana, que bueno, se han tocado distintos ejes respecto al entorno social, desde lo económico, lo educativo y por supuesto el que respecta a esta mesa, que es el del cuerpo, que ha sido un gran parteaguas para nosotros poder tener un registro de toda esta situación que nos ha venido aconteciendo con el confinamiento. Al final de cuentas, en cada etapa de la historia siempre hay un registro y bueno, en este periodo que justamente está siendo histórico para todos, por parte de los estudiantes podamos tener la oportunidad de poder plasmar la forma en la que nos sentimos desde el cuerpo y que digo, todos somos vulnerables a poder sentir este sentimiento que el encierro nos puede ir dejando para todos. Respecto a mi texto, se titula Mi falsa amiga fiel, que como tal lleva varias ideas clave, dentro de las cuales yo me presento vulnerable ante ustedes, en las cuales marco todo el transcurso, todo el timeline de lo que fue para mí la transición al encierro, el previo, el durante y todavía en la espera de poder regresar a las actividades. Respecto a este texto, encapsulo toda la cuestión de la personificación de nuestros monstruos internos, todas estas ideas y pensamientos negativos que con el confinamiento van saliendo de los lugares más escondidos de nuestro espacio, de nuestra habitación y las luchas internas que nosotros podemos tener y la afectación que tiene esta misma hacia nosotros mismos. Y hay una en especial en la cual centro toda la atención de mi texto, todo el clímax de mi crónica, y es la ansiedad, que como tal es un mecanismo de defensa que nosotros generamos ante una situación en la que nos sentimos atacados y sin embargo aquí el problema es que cuando no tenemos a un agente que nos está atacando, entonces ya la ansiedad se vuelve un problema. Y justo lo que yo hago es una personificación de este sentimiento, de esta emoción al mundo material, como si fuera una compañera más, una amiga más, una persona que cohabita con nosotros mismos y las afectaciones que esta nos genera a nosotros. Por eso fue que decidí titularla Mi falsa amiga fiel, ya que se mantiene fiel a nosotros, sin embargo no es buena para nosotros mismos. Y bueno, me gustaría poder citarles a lo largo de mi presentación varias cápsulas que yo presento en mi texto. Y esta primera hago una analogía respecto a un autor que se llama Franz Kafka, con un texto, con una novela muy conocida de él, que es La Metamorfosis, que habla respecto al totalitarismo, que se presenta justo en una forma material al personaje principal, volviéndose un escarabajo. Y se los voy a leer. Mis miedos e inseguridades sufrieron una metamorfosis cual Kafka. El totalitarismo cruel de su yugo me arrastró e hizo de mi cuerpo tender hilos en mis extremidades, hilos que solo ellos podían tener acceso y dominio. Y bueno, justo en esto hago referencia a esta parte que todos estos sentimientos negativos van tomando de nosotros control poco a poco. Como bien mencionaba mi compañera Mariel hace un momento, en ocasiones con todas estas ideas nosotros nos volvemos nuestro propio dictador y podemos empezar a generar cuestiones que nos van afectando a la larga y bueno, que al final viene siendo también un acto de nosotros nos vamos poniendo el pie a nosotros mismos. Y bueno, todo esto ha sido una lucha contra nosotros mismos. Es muy... me gustaría recalcar que tanto los textos de todas mis compañeras como el mío ha tenido distintos ejes y sin embargo todos son muy correctos desde la forma en la que nosotros podemos hacer cambios en nuestro cuerpo para poder tener un control de nosotros mismos, justo en todas estas pensamientos negativos, ansiedad, depresión, estrés, muchos acumulativos que van generando esto y hacen un efecto en cadena, ¿no? El caso, por ejemplo, de mi compañera Mariel, que nosotros somos nuestro propio dictador y justo eso es lo que me gustaría rescatar de esto, que nosotros venimos siendo nuestro propio trincante y nuestra mente muchas veces nos juega una mala obra para poder hacer de todo nuestro día una real pesadilla. Y bueno, aquí hay una parte muy importante en la cual me gustaría también recalcarlo, que es que no estamos solos dentro de esta batalla. Siempre es muy importante poder contactarnos con otras personas
que bueno, aunque sabemos que esta situación ha sido muy difícil para todos, tanto en cuestión económica, en cuestión a nuestras relaciones personales, con nosotros mismos, claro, porque también es una parte muy importante. Y bueno, saber también que las personas que están a nuestro lado también tienen luchas internas y sin embargo, bueno, siempre podemos trabajar en nuestra reconstrucción. Y me gustaría igual leerles esta así. Comprendí entonces que esta batalla que parecía ser externa y en ocasiones una batalla contra mis compañeros del ring, era solo una batalla interna en la que la mejor forma para combatirla era trabajar en mi reconstrucción. De esto, igual como había mencionado anteriormente, simplemente está en darnos cuenta que no estamos solos en esta lucha y que tenemos personas a nuestro lado que ven por nosotros, velan por nuestra seguridad y no tratar de hacer esta lucha solamente de nosotros mismos, porque en una situación adversa puede ser difícil que podamos salir. Hay muchas coadyuvantes en este tema y no solamente está en el plano psicológico todas las afectaciones que nosotros podemos tener debido al encierro, también hay muchas cuestiones que se presentan físicamente, desde dolores intensos, bueno, desde lo más mínimo hasta dolores intensos de pecho, faltas de respiración, sensación de pánico. Algo que me gustaría que todos tengamos en cuenta y fue una de las razones por las cuales yo realicé este texto es darnos cuenta que la ansiedad es real, que la ansiedad, aunque muchas veces lo presentamos como un nerviosismo atípico o un nerviosismo que en ocasiones incluso ya no le prestamos atención, puede convertirse en algo más. Y aquí la clave está en darse cuenta de todos los síntomas que nosotros podemos presentar de ello para poder también tener una detección inmediata y poder también nosotros trabajar en la reconstrucción de nosotros mismos para estar bien con nosotros mismos. Y bueno, aquí les dejo esta infografía que justamente va de ello. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Irving, por compartirnos tu participación. Y me quedé pensando en eso de que hablábamos también en días pasados sobre el punto de quiebre y que ese punto de quiebre desata un buen de cambios, como mucho caos que hay que ordenar, pero que eso a veces uno tiene también resistencia a esos cambios, ¿no? Como que no quisieras como perder esa seguridad o certeza, ¿no? Ese sentido de continuidad. ¿Y cómo es que nosotros o ustedes lo pueden afrontar de una manera positiva a través de este ejercicio de autorreflexión y de escritura? Y creo que uno de los puntos también bien importantes es que ustedes a través de estos textos no solo que son históricos, sino que también se están atreviendo a compartirlos, haciendo que los demás no se sientan pues solitos. Yo le tengo una pregunta para empezar el diálogo entre nosotros cuatro y también el público vaya escribiendo sus preguntas en YouTube, por favor. ¿Cómo reapropiarnos de nuestros propios cuerpos? Quisiera decir que el reapropiarnos de nuestro cuerpo es algo que pasa poco a poco, tal como podemos perder el control a veces en un momento. Es chistoso como para poder reclamar lo nuestro nos tenemos que tardar tanto tiempo y tiene que ser un trabajo arduo. Y yo creo que algo muy importante es el autocuidado, pero el verdadero autocuidado, no nada más el hoy me voy a poner una mascarilla y me voy a ir a dormir más temprano. No, o sea, el verdadero autocuidado es el conocer una buena y una verdadera dieta saludable, una rutina saludable de ejercicio, saber mis tiempos de dormir. O sea, si yo sé que con 6 horas soy feliz durmiendo, solamente duermo 6 horas, no me excedo. Es el también esos pequeños momentos de, por ejemplo, yo soy alguien que tiende mucho a morderse las uñas. Entonces, esa parte de reapropiarme de mi cuerpo también es el aprender a ya no morderme las uñas, aprender que ya no dependo de eso como una especie de ancla, por llamarlo de una forma, es el aprender que mis manos no solamente son parte vital de mi cuerpo, pero en mi caso son una herramienta muy importante de trabajo. Es empezar a darle esa importancia que necesita tu cuerpo, el saber cuidarlo, el saber mantenerlo y el saber mantener ese balance. Bueno, yo creo que para reapropiarse del cuerpo, muchas veces nos damos cuenta que nos hemos perdido. Entonces, yo creo que el primer paso sería reconocer que algo no anda bien y empezar el proceso de hacernos pues amigos de nosotros mismos, empezar a querernos y empezar a tratar a nuestro cuerpo con respeto, porque finalmente el cuerpo es en lo que vas a vivir toda tu vida, es tu estancia en el mundo. Entonces quieres vivir mucho tiempo, quieres estar sano, tratar de no enfermarnos o no maltratarnos a nosotros mismos. Igual no es de un día a otro y es un proceso largo. Siempre es muy fácil decir ámate y quiérete y ya, pero pues empezar a hacerlo y empezar a practicarlo
es la parte dura. Justo lo que comentan mis dos compañeras, yo creo que aquí en gran mayoría vamos perdiendo nosotros un poco de lo que venimos reconstruyendo en una situación como estas, ¿no? En un contexto como este. En mi caso, por ejemplo, volví a tomar las riendas de mis pensamientos. Bueno, mis pensamientos son muy volátiles, entonces justo recuperé toda esta cuestión cuando de nuevo me volví a ocupar en algo. Al final, en este periodo de confinamiento, tuve que desertar por un periodo de tiempo en la cuestión laboral, muchas cuestiones que se van presentando en la vida de cada uno, que también nos ha permitido ser empáticos con cada una de las personas, tanto con las que cohabitamos, como en esta situación de mesa de diálogo. Conocer todas las versiones que cada uno ha pasado también nos ha permitido llevar a la empatía y saber que todos estamos expuestos a poder llevar una situación como esta. Que todo esto es como bien interesante y quisiera que nos contaran también un poco cómo fue eso de posibilidad de crear realidades. Me gustaría saber cómo es que ustedes han acompañado también este proceso desde la parte creativa. Porque, bueno, apenas estaba leyendo un texto que se llama El camino del artista y es de una chava que daba como asesorías para ser creativo, pero alejándose como de los vicios y también, pues justo de que la idea de romantizada de que el artista siempre tiene que estar como en la melancolía y en la depresión y como todo caótico, y cómo escribir o ser creativo desde la calma. Y una de las cosas que ponía como un ejercicio, que creo que va muy de la mano de lo que plantea Mariel de hacer presente tu cuerpo y como, pues sí, de hacerte presente y hacerte válido. Entonces ella lo que planteaba es que llevaras un diario en donde vaciaras como todas tus angustias, tus enojos, tus frustraciones, y entonces después de ya escribir ese diario en la mañanita, ya te pudieras tú ir a trabajar en lo que realmente te interesa. Entonces me gustaría que nos platicaran cómo ha sido afrontar el ser creativo desde sus cuerpos y desde sus cuerpos confinados. Bueno, yo creo que ahorita en la situación actual hay hasta como cierta presión de que todo el arte que creemos sea desde esta perspectiva de el encierro, el COVID, la pandemia. Entonces, también yo creo que algo muy importante, y esto es algo que he discutido no solamente con compañeros que también están en una formación artística, sino también con compañeros, sobre todo una amiga que está estudiando biología, que muchas veces tú como audiencia sí es importante el reconocer la expresión misma de un artista y el cómo expresa su melancolía, su ansiedad, su angustia, pero también muchas veces olvidamos que como audiencia lo que buscan es distraerse, lo que buscan es olvidar y dejar de lado un momento lo que estamos viviendo, todo este caos, todo este incluso hasta dolor que podemos sentir. Entonces yo creo que desde lo creativo, como yo lo he tratado de manejar, es si no ignorándolo, sí dejarlo de lado por un momento, no solamente por pensando en la audiencia, pero también pensando en un manejo como de cuidado propio, porque si yo sé que ya estoy viviendo una situación estresante o en una situación de la cual tal vez nunca vuelvo a vivir en la extrañeza, en lo peculiar, en lo estresante, en lo angustiante, ¿por qué me voy a seguir enfrascando y por qué voy a seguir enfrascando mi arte en lo mismo? Entonces, yo lo que hago es no pensarlo desde mi arte con la perspectiva del COVID, pero mi arte con la perspectiva de qué es vivir como una persona en mi condición en un ambiente tan caótico. Es no nada más enfocarme en COVID, es enfocarme en mi ciudad y cómo es vivir en esta ciudad, es enfocarme en cómo es vivir con, incluso está como mi familia, con mi entorno y expresar eso, no necesariamente enfocarme solo en pandemia y en COVID. Yo creo que como artistas, como diseñadores, tenemos justo la posibilidad de crear realidades, causar sensaciones. Tal vez no le pongamos como a la sociedad un espejo y decir, mírate, estás haciendo mal esto o estás haciendo bien esto, sino desde el arte, desde la creación, lanzar como una pequeña piedrita y a quien le caiga y lo tome está bien, y si no también es un poco hacer denuncias sociales desde lo bello. Justo en esto que comentan y ampliando un poco más el panorama, en la producción artística muchas veces, bueno, nosotros como artistas o comunicólogos en formación, justo estamos en esta constante de realizar producto tras producto tras producto, visual, artística y demás, y muchas veces hacemos de lado toda la producción literaria, esta cuestión que justo queda como un registro y que nos ayuda a poder, como comentaban anteriormente, la práctica de tener un diario
esta actividad que nosotros nos ha servido como una crónica en la realización de una crónica, en la realización de algún ensayo, nos ha permitido también poder sentar las bases y decir, en esto es lo que me encuentro bien, en esto necesito trabajar y en hacer una introspección de todas estas cosas negativas que hemos estado pasando y la forma en la que podemos lidiar con ellos, las personas con las que podemos contar y la forma en la que podemos resolverlo. Vi hace poco una entrevista que le hicieron a quien es el director de El Soumaya, se llama Alfonso Miranda, en la cual le preguntan que cómo tendría que ser el arte para que la persona que lo vea se vea reflejada. Y él hace una analogía respecto a un espejo. Muchas veces las personas no quieren verse reflejadas dentro de un espejo porque no es una idea en las cuales la percepción que están teniendo, o sea, la que corresponda a su personalidad o a la forma en la que les gustaría verse. Y creo que justamente de esto se trata. La realización de todo esto nos ha permitido llevar un espejo a gran magnitud, porque al final, como comentaba casi inicio de mi sesión, todo ha sido un parteaguas para poder nosotros sentar las bases de cómo estamos. Y bueno, todos somos vulnerables a esta situación, todos estamos expuestos a poder sentirnos en algún momento de nuestra vida con depresión, con ansiedad, con angustia, con muchos aspectos e ideas negativas que no nos permiten tener la cabeza centrada y estar en el momento adecuado. Y justamente esto nos ha permitido ser este espejo con la persona, que sean estudiantes, no sean estudiantes, integrantes de la FAD, que sean integrantes de la UNAM, sean o no lo sean, todos somos humanos, todos tenemos cuerpo, todos tenemos una mente que en ocasiones puede ser volátil, y justo poder tener la magia de poder plasmar esto y que la persona se siente identificada con ello, creo que también ha sido una parte de la producción como artistas o comunicólogos, aunque no sea visual el aspecto. Y claro, también generar la empatía con las demás personas y darnos cuenta también de las desigualdades que existen a nuestro alrededor. Leeré una pregunta del público. Dicen, ¿qué piensan de cómo en redes sociales todo el mundo presumía su proceso de pérdida de peso y la compra de aparatos deportivos? ¿Creen que tuvo un impacto negativo? En lo personal, yo creo que sí. No pienso que las personas que subían su viaje de pérdida de peso o cómo compraban diferentes aparatos lo hicieran pensando que iban a hacer algo negativo. Muchas veces lo hace sin pensar, y yo creo que también en sí mismo es algo muy peligroso el no ser consciente de lo que subes en redes sociales, porque de una u otra manera, aunque sea mínimo, estás haciendo un impacto en la psique de las demás personas. En cuestión de lo negativo, yo creo que sí, porque creas esta presión con los demás de que, bueno, si esta persona, si es capaz de mantener una disciplina de ejercicio, ¿por qué yo no? Si esta persona logró bajar de peso, ¿por qué yo no? Entonces es este ciclo vicioso de si de por sí ya me siento mal, de que tal vez no esté haciendo gran cosa, porque no tenemos que olvidar que si bien estamos en nuestra casa y podríamos tener todo el tiempo del mundo, el simple hecho de no poder salir es una situación muy estresante. Entonces le agregas más factores de estrés a una persona que ya se siente muy presionada porque tal vez en su perspectiva no está haciendo muchas cosas ahora que tiene todo el tiempo del mundo. Justo pienso lo mismo que Jimé. Igual las personas que suben sus fotos o así, la sociedad ha dicho que teniendo un cuerpo súper tonificado, súper guau, pues tienes como más poder o eres más atractivo, y tal vez ellos no los hacen con intenciones de hacer sentir mal a los demás, pero sí como presumir quizás o hacer sentirse bien ellos mismos con sus procesos, y es como, bueno, pero yo también quiero, porque yo no puedo, es lo que decía Jimena. Aquí la concepción me parece que va encaminada al punto en el que lo veamos. Como comentaba esta Jimena, mi compañera Jimena, si lo vemos desde el lado de la persona que está comprando, está adquiriendo este aditamento para bajar de peso, está empleando una rutina nueva de vida, bueno, hay varios factores, ¿no? Uno de ellos sea quizá que no ha tenido el tiempo para poder realizarlo, que justamente se ha dado cuenta de que el confinamiento y toda la parte de la salud hay que mejorarla, y bueno, un aspecto para poder arrancar en ello y poder tener una mejor calidad de vida justo es en la construcción de nosotros mismos, y como comentaba, no solamente del lado psicológico, sino también del aspecto físico, y es una parte importante.
Aquí la concepción y lo erróneo es que se le felicite, justamente como comentaba mi compañera Jimena durante su presentación. La concepción ahí ya viene un tanto errónea y justo hace que todo esto sea un estigma para todos y que el hecho de que se esté bajando de peso sea un logro que, aunque para algunos pueda ser, no siempre va a ser de la misma forma. Y creo que aquí la mejor forma es estar con nosotros mismos y saber lo que nos funciona y lo que no nos funciona, y tampoco guiarnos por lo que la sociedad nos dicte. A ver, les leo la siguiente pregunta. Creo que es bien interesante que también rescatemos lo de los trastornos alimenticios que mencionaba Mariel, porque creo que podemos de pronto caer como un extremo, ¿no? O también hacernos adictos al ejercicio por las sustancias químicas que también se liberan en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces solo hay que tener como cuidado ahí y no obsesionarnos o frustrarnos por las posibilidades también de espacio, de económicas que cada uno tenga. Y bueno, eso se me hacía muy importante de rescatar, pero la siguiente pregunta dice, ¿qué aspectos positivos rescatarían de esta cuarentena en relación al cuerpo? Bueno, algo positivo que rescataría es que al tener que pasar tanto tiempo a solas, de una u otra manera es que tienes que aprender a vivir contigo mismo. Aunque suena como algo muy tonto a veces, sí asombra el saber que no sabes qué hacer cuando no tienes algo que hacer. O sea, como siempre necesitamos, si no es estar leyendo, es estar cocinando, es estar haciendo quehaceres, es tener el celular a la mano. O sea, es algo muy importante, es eso, el saber cómo vivir contigo mismo cuando no tienes nada que hacer, cómo saber relajarte, sentirte cómodo con tu propia piel, el ver tu reflejo y no sentir que es algo extraño, sino que eres tú y tal vez haya cosas que no te gustan, pero de todo vamos a encontrar algo que no nos gusta, no hay cosa perfecta en este mundo. Y eso también se aplica en el cuerpo y también se aplica en nosotros mismos. No somos perfectos, pero en vez de querer aspirar a esa perfección, ya sea por la ropa, ya sea por el peso, ya sea el maquillaje, sean esas cosas, más que aspirar a esa perfección, es decir, soy imperfecto, me quiero como soy y imperfecto soy feliz. Yo creo que eso es algo bien importante y bien positivo que hemos podido aprender en esta cuarentena, al menos en lo personal. Yo rescataría el autoconocimiento y el autorreconocimiento, saber que tienes virtudes y tal vez defectos y empezar a trabajar desde ello, no caer como, no siempre ver solo lo malo, sino también apapacharte un poco y decir, bueno, es que a mí me sale esto, también puedo hacer esto, y es un poco esto que en la cuarentena es encontrarse contigo mismo por el tiempo que tuvimos. Como decía, pues antes no podíamos hacer como esto de sentarse y convivir contigo mismo por el ritmo de vida que llevábamos antes. Yo rescataría que los problemas son reales, los problemas mentales son reales, no es un juego, y ha sido importante para personas que vivan en casas, que vivan en ciudades, que vivan en pueblos, para todas las personas. Todos estamos expuestos y que la mejor forma de poder estar con nosotros, bien con nosotros mismos, es a través de la salud mental, que la salud mental es muy importante y que también debe de tener mucho cuidado. En relación a los sentidos, ¿cómo fue esta especie de sensorama en su cuarentena? Bueno, yo hace poco, en mi experiencia, tuve un ataque, bueno, como el principio de un ataque de ansiedad. No lo supe identificar y yo pensaba que tenía COVID. Entonces fui a realizarme la prueba, resultó que no había sido el caso. Y bueno, en cuestión a los sentidos, justo ha sido eso, ¿no? Que muchas veces, como dejamos de lado toda la salud mental, la mente es muy poderosa. Y muchas veces nos gana a nosotros mismos y empezamos con percepciones que igual y no tenemos, que no concebimos, y nos empezamos a hacer ideas erróneas y nuestro cuerpo empieza a generar todas esas ideas que nosotros empezamos a tener en nuestra mente. Entonces, bajo mi experiencia, creo que eso ha sido muy fuerte y muy poderoso, y un gran foco de atención para poder tanto compartirlo y que todos sepamos que la forma de poder identificar estas cuestiones que no solamente la ansiedad puede generar, sino que la depresión te lleva a un estado totalmente de decaimiento social, de decaimiento físico, decaimiento mental y muchas otras cuestiones que estos problemas, estos trastornos, poco a poco van tomando forma y van también, justo como mencionaba en mi texto, van tendiendo hilos de nosotros y tienen nuestro control. Bueno, lo que yo quisiera destacar es que recordé
lo de la cámara de vacío de sonido, y incluso al no tener en teoría nada de sonido, aún escuchamos un pequeño pitido. Y rescatando esto, yo pasé de estar siempre acompañada allá afuera por mis padres, por compañeros, a estar totalmente sola. Entonces uno pensaría que al estar en silencio todo el día, porque es realmente como estoy, no me gusta poner música muy alto, no me gusta ni siquiera prender la tele a veces, uno pensaría que con este silencio ya no escucharía nada, pero me estoy dando cuenta de los sonidos que hay a mi alrededor. Puedes escuchar incluso hasta cómo vive la demás gente. Entonces no nada más es como un ejercicio de entender lo propio, pero también entender lo externo. Es algo muy chistoso el poder como comprender tú desde una perspectiva de un tercero completamente, el ver cómo es la normalidad de otras personas, el saber cómo es, no, el vivir 100%, bueno, no 100%, pero gran parte del día solo y ver cómo otras personas están al 100% acompañadas, más de 2 o 3 personas en el mismo cuarto a veces todo el día. Entonces es muy, a mí por esa parte me llama mucho la atención esos contrastes que nos ha llevado a vivir la cuarentena. Yo durante todo este caos hubo un tiempo en el que estuve doblemente confinada, estuve apartada de mi familia porque creíamos que tenía COVID y fue esto de que las sensaciones o mi mente se empezó a apoderar de mí y entonces ya no me quería levantar de donde estaba y se distorsionó completamente mi realidad. A veces, no sé, me sentía como muy, muy delgada y a veces me sentía muy, muy pasada de peso y no quería ni siquiera comer o es el poder justo que dice Irving de la mente y reconocer también que el cuerpo es muy, muy poderoso, pero también muy frágil. Quisiera recordar lo que les comentaba ayer del término de la sedia, que es como una emoción que los monjes en el medievo sentían, que es una sensación que te llega justo en el aislamiento, cuando ellos solo podían estar en su cuarto, y que es como de desánimo, desinterés, como, sí, como que ya nada los alegraba, ¿no? Y bueno, en eso también es como las cosas que regresamos o que retomamos y que nos ayudan a estar un poco alegres o a darnos pila para seguir en la cuarentena. Y justo como sobre eso va la siguiente pregunta que dice, ¿qué hábitos en relación al cuerpo incorporaron en esta cuarentena? Algún hábito que era tener como un mayor control de los horarios de comida, porque digo, no es extraño pensar que uno como estudiante come cuando puede, no realmente cuando quieres, comes cuando puedes, cuando tienes una hora libre, cuando tienes clase con el profesor que sí te deja sacar comida. Entonces, durante la cuarentena fue realmente aprender a qué horas son que me da hambre durante el día y solamente comer en esos momentos, porque también yo soy de esas personas que es como estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? Voy a comer. Es como para llenar esos huecos de tiempo que hay durante el día. Entonces, algo que yo aprendí a hacer es tener una buena relación alimentaria conmigo misma y también hacer si no hacer el ejercicio, un CrossFit o HIIT training que hace mucha gente diario, sí salir a correr, sí como tener estos pequeños momentos de control hasta por el mismo estrés para no sentirme atiborrada con todas las actividades del día. Es salir a correr, es el poder meditar a veces, porque muchos pensamos que meditar es sentarte con un tapete, hincarte y decir om por 15 minutos. El meditar también es simplemente el poder estar sentada contigo misma 10 minutos sin tener que hacer gran cosa y sin tener muchos pensamientos en la cabeza. Eso es algo que yo aprendí en esta cuarentena. Yo durante la cuarentena y bueno, con mis problemas con la alimentación fue reconocerlo y pues tomar cartas en el asunto y algo que me ayudó muchísimo fue la danza contemporánea, esto de empezar a conocerme y empezar lo que decía de que mi cuerpo también hablaba, también el yoga, tomar, por ejemplo, ahorita en las clases, a veces no duermo, estoy muy estresada y media hora de que empiece a respirar y realmente respirar y como estar aquí en el ahora, reconocer mis pensamientos y despejar de pues lo que sobra a veces, me ha ayudado muchísimo tener en contacto desde el movimiento con mi cuerpo. En mi caso, establecerme un cronograma, una rutina de cuestión en tiempos, poder comenzar el día con una hora en específico y no quedarme
acostado hasta que igual y ya mi espalda ya no pudiera más, porque creo que esa rutina, lejos de ayudarme y de poder yo empezar en esa construcción, poco a poco me iba decayendo más. Y justamente es esta parte que comentaban mis compañeras, de poder ayudarnos también a nosotros mismos y regarnos con una plantita para poder crecer. Y bueno, yo en mi caso estuve realizando actividades que me pudieran mantener mi mente ocupada y lejos de estos pensamientos y negatividades que son como muy volátiles. Pienso como en la importancia justo del diálogo, ¿no? Como que también ver como lo que le pasa al otro, como un punto de partida para escuchar varios consejos o caminos que a lo mejor se acercan más al que nosotros queremos o debemos de tomar. Otra pregunta dice, ¿qué opinan del concepto de la productividad en la cuarentena? La presión de aprovechar constantemente todo el tiempo que tenemos disponible. Es como volver a esto mismo de la presión y también como esta idea muy romántica de lo que es sentir estrés, que como que, y más en los artistas hay esta como idea de que si sientes estrés, si sientes dolor, angustia, todas estas ideas, estos sentimientos negativos, tienes que a fuerzas crear algo a partir de esto. Entonces, si sumamos esta idea de por sí ya tóxica que existe con los artistas, más aparte ahora la idea de que tenemos todo el mundo, todo el tiempo del mundo, sí existe como esta presión para crear algo, pero olvidamos que somos seres humanos, somos seres sociables, entonces al estar encerrados, pues obviamente lo sentimos, lo resentimos más bien, nos encontramos cada vez como con más, más deprimidos, más ansiosos, sin ganas de hacer nada, como comentabas, esta sensación de desgane, de no querer salir, no querer ni siquiera levantarte de tu cama. También es esa idea de la productividad, ser productivo por el simple hecho de que tienes que ser productivo es algo muy malo, porque tal vez tu idea de productividad es tender tu cama, lavar los trastes y hacer 2 tareas. Y si para eso es estar productivo y tú estás en paz con eso, está bien, no tienes que crear la próxima gran novela latinoamericana en esta cuarentena para considerarte alguien productivo. Es simplemente saber, ¿sabes qué? Hoy para mí va a ser productivo pararme, bañarme, tender mi cama y comer algo sano. Y ya, y eso es sano. Es también tener ese cuidado contigo mismo. Sí, yo creo que es un poco deslindar la productividad de lo sano porque, por ejemplo, un día puedes estar sumamente triste y no te quieres levantar de la cama y pues tal vez no sea productivo, pero es como un respiro para ti y decir, bueno, hoy voy a estar triste, hoy voy a darme este tiempo y lo voy a abrazar mi tristeza y mañana pues ya cuando me sienta un poco mejor o cuando ya no tenga como estos demonios en mi cabeza, ser productivo y, por ejemplo, hacer tu tarea o comer sano. Justo como comentaba Jimé, se ha venido haciendo romántica la idea de la productividad cuando pues no somos una empresa. Sí, efectivamente podemos ocuparnos de una actividad, mantener la mente ocupada, pero eso no quiere decir que no estemos siendo productivos. Al final de cuentas, aquí justo algo que me gustaría poder comentarles. Una vez una persona llegó conmigo, yo me encontraba realizando una situación en la cual estaba como todo muy en desastre, estaba muy desordenado, muy desacomodado lo que yo estaba realizando, la actividad que estaba realizando, y esta persona me vio muy, muy angustiada, muy, muy preocupado porque no terminaba, porque no sabía cuándo iba a terminar. Me decía, ¿de qué te preocupas? La mejor forma para poder ordenar algo es desordenándolo. Y se me hizo una frase tan sabia que justamente es eso, poder también de vez en cuando ocuparnos de las cosas malas que nos están pasando, porque al final de ello también nosotros estamos aprendiendo, estamos viendo la forma de poder salir y eso no quiere decir que no estemos ocupándonos. Como bien lo decía, al final de cuentas este momento, este periodo de aislamiento ha sido un factor para nuestra introspección y poder saber la forma en la que nosotros estamos con nosotros mismos y las formas en las que podemos atacar para poder estar bien también con los demás. No tener una lucha constante con nuestros cohabitantes. Creo que también como que es bien importante eso que decían de reconocer los tiempos, ¿no? Tanto de la comida como del sueño, como saber pues sí, escucharnos de cierta manera, como sentir
si hoy tienes ganas de dibujar o no, o si quieres escuchar solo música tirado en tu cama, como saber y reconocer y hacerte válido como lo que tú necesitas, ¿no? Y lo que tu cuerpo necesita. La siguiente pregunta, bueno, voy a leer dos juntas porque creo que se enlazan un poco. ¿Creen que sea posible romper con el círculo vicioso del que hablaban sobre la presión involuntaria que ejercen ciertas personas sobre uno mismo? ¿Cómo es que cada uno de ustedes lee o escucha su propio cuerpo y lo que le dice su cuerpo lo ponen como parte de un factor para la toma de decisiones? Bueno, en mi caso, respondiendo a la segunda pregunta, todo en mi mente es un diálogo constante conmigo mismo. En cuanto empieza un pensamiento negativo, está justo como esta idea del angelito y el diablito, que ambos están participando en la acción y que todos están teniendo un diálogo para saber si lo que estoy pensando es válido, si no es válido, los pros, los contras, todas las derivantes que puedan ir surgiendo de este pensamiento. Y bueno, muchas de las cosas que yo voy tomando justamente es eso, de aprender. Bueno, yo aprendí más bien a no dejarme guiar por los pensamientos negativos, porque muchas veces estos pensamientos eran más ideas, no era algo que estuviera plasmado, algo que fuera un hecho. Entonces, eso me llevó a darme cuenta que solamente era parte de una inseguridad o de un miedo o algo que yo estaba generando conmigo mismo. Yo estaba siendo mi propio dictador, mi propio dragón, como comentaba Mariel en su texto, que me pareció muy acertado. Y creo que justamente es esta parte, poder conocerte a ti mismo, saber si lo que tú estás pensando solamente queda en un pensamiento destructivo o realmente estás teniendo razón. Y si es el caso, entonces buscar soluciones, saber que no estás solo y también buscar alguna atención por parte de algún psicólogo o por parte de algún psiquiatra, que muchas veces los satanizamos y creemos que solamente por ir a uno estamos locos, cuando pues no es ese el caso, no es muy válido y muy valiente también y reconocible una persona que se trata mentalmente. Bueno, contestando la segunda pregunta, todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona que se estresa muy fácilmente, o sea, como lo dicen, eres una persona muy nerviosa, así es como me han dicho, y yo soy de esas personas que sí son muy nerviosas, pero se lo guardan, te lo guardas, vas embotellando, 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 y hay un momento que llegas a un punto de quiebre. Y lamentablemente a mí lo que me tomó para poder romper el ciclo vicioso de las presiones externas y aparte el saber cómo conocer el diálogo que me está, literal los gritos de ayuda que pedía mi cuerpo, así como de, te estás excediendo, yo literalmente tuve que tocar fondo, tuve que sufrir náusea, vómito, o sea, todos estos problemas relacionados con la ansiedad, yo los tuve que padecer para poder decir, sabes que no, ya llegué a mi punto de quiebre, lo que estoy haciendo está mal, no solamente me está afectando psicológicamente, también lo está haciendo mentalmente, físicamente, ya llegué a este extremo y obviamente lo importante es que no se tiene que llegar a este punto de quiebre, no se tiene que llegar a tocar fondo como yo lo hice para poder romper los ciclos viciosos. Entonces, rescatando esto, lo que dice Irving, es algo muy necesario el ir con un psicólogo. O sea, no sientan que por ir con un psicólogo son débiles o están locos o son suicidas, esas son ideas como muy tóxicas. Yo soy de la idea de que todo mundo tenemos nuestros traumas, todo mundo venimos cargando nuestro costalito de cosas malas y un psicólogo literalmente es una persona que está ahí para ayudarte y guiarte cómo romper con estos ciclos, porque muchas veces olvidamos que sí, nosotros podemos dar consejos de cómo lo logramos nosotros, pero no tenemos una formación profesional. Realmente no conocemos a cada quien, no sabemos los casos particulares. Entonces yo creo que lo mejor que les podría decir es busquen un psicólogo, vayan a terapia y puede sonar incluso condescendiente, pero es lo mejor que pueden hacer, buscar ayuda profesional de alguien que realmente sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Sí, yo creo que tocar fondo es como un poco despertar, un poco decir qué estoy haciendo con mi vida, y a mí para saber que mi cuerpo está hablando, lo que hago es sentarme, respirar y empezar a dejar que mi cuerpo se mueva, dejar que, no sé, hay días que solo se mueven mis dedos de los pies, o hay días que me paro y doy vueltas como loca, y así es como
dejo que mi cuerpo me hable y me diga, hoy estás muy triste, hoy estás muy feliz, hoy necesitabas sacar toda esta energía y pues ahora sí, ya que tienes tus ideas claras, puedes seguir con tu vida. Y eso que dicen mis compañeros de ir a un psicólogo es como sumamente recomendado. Después de ir a un psicólogo es como, pues sí, no estoy mal, solamente está pasando esto por este momento de mi vida está pasando por esto y está bien. Bueno, nada más rescatando igual de lo que comentaban mis compañeras. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tuvimos que tocar fondo para darnos cuenta de la situación que nos estaba aconteciendo, ¿no? Sin embargo, no tampoco hay que tener que llegar a ese fondo para darnos cuenta que nuestro cuerpo está pidiendo ayuda, que todos los síntomas que estamos presentando, que no se debe solamente a un agente externo que vino, nos alteró por 5 minutos y ya estamos sufriendo, sino al contrario, todos estos focos de alerta son un llamado de ayuda de nuestro cuerpo para darnos cuenta también que nosotros necesitamos y debemos tener una ayuda profesional. Y aunque nosotros estemos en esta mesa, de todos modos, seguimos también incluso aprendiendo de nosotros mismos, seguimos buscando la forma de estar con nosotros, bien con nosotros mismos, y ver la forma de que nuestra reconstrucción sea lo más óptima y sin llegar a ningún daño colateral para nuestro cuerpo o nuestra mente. Muchas gracias. Creo que es como bien importante que todos los que nos escuchen pues no se sientan solos y que se sientan acompañados, ¿no? Aún con todo esto. Pienso mucho también en como en lo que decía una psicóloga una vez, de que somatizamos las cosas, como en todo eso que está en la mente, se va a algún lugar del cuerpo, ¿no? Como lo que decían de la espalda, de que ya te duele cuando te estresas, o el vómito, las náuseas. Y también como los ciclos del trauma. Recuerdo que me explicaban algo así de que siempre que como que hay algo recurrente en tu vida es porque como que solito tú buscas que haya otra oportunidad para cerrar ese ciclo, como por fin salirte con la tuya o como decir no cuando tenías que decir no y no dejar que siga una acción, ¿no? Que te hace daño finalmente a ti. Y creo que lo más importante es justo no volver nosotros nuestro propio verdugo, ¿no? Sino también ser como empáticos con nosotros mismos y pues también saber cuándo no está bien la cosa, ¿no? O sea, saber cuándo parar, cuándo retomar, cuándo decir, hoy voy solo a ver la ventana, como esas cosas que comentaban los compañeros. Otra pregunta es, ¿cómo creen que se podría agarrar esta autoestima en uno mismo por ser quien eres y hacer lo que haces de manera independiente a lo que hacen las demás personas sin que te sientas presionado socialmente? Yo lo veía me veía muy presionada en mis clases de dibujo porque yo soy una papa dibujando y yo me presionaba mucho, incluso alguna vez llegué a llorar en su clase porque yo veía como el proceso de los demás y decía, es que yo, ¿por qué no? ¿Soy mensa o qué? Entonces tuve una plática con el maestro y me dijo, pues tranquila, cada quien tiene su proceso. Y desde ahí fue como, bueno, si quiero mejorar, hoy voy a hacer 2 dibujos y mañana voy a hacer 3 dibujos. Hoy realmente voy a tomar el tiempo para hacerlo y es como ir acariciando un poco mi proceso y a mí misma y decir, bueno, de cómo empecé a cómo voy ahora, sí hay gran avance y decir, y pues eso te hace sentir bien, es como, tal vez no voy tan adelantada como los demás, pero pues está bien. Bueno, yo en lo personal soy fiel creyente de la terapia por exposición, que es literalmente, si algo te da pena hacerlo, hazlo. Yo cuando era chiquita, yo siempre fui como la niña rara del salón, era la que jugaba sola y todo eso, y dije, bueno, si a mí no me importaba cuando era niña, ¿por qué me tiene que importar ahora lo que los demás piensen de mí? Entonces luego era como de, es que si me visto de esta manera, se van a burlar. Es como de, ¿sabes qué? Nada más por eso me voy a vestir así y yo misma voy a ver que nadie se va a burlar, a nadie le va a importar, es eso. En lo personal, tal vez no es lo más sano, tal vez ni siquiera es lo más recomendable, pero a mí eso fue lo que me funcionó, es voy a hacer las cosas que yo sé que me pueden dar pena y al ver que a nadie más le va a importar, que los demás me van a ignorar porque cada quien tiene un mundo en su cabeza y cada quien vive con ese mundo en su cabeza, yo voy a poder hacer lo que yo quiera. Y fue lo que logré hacer, es
hay una frase en inglés que fake it till you make it, que es básicamente hazlo hasta que te lo creas. Yo creo que eso es algo bien importante. Es, primero, tal vez tú no seas muy, muy segura, pero vamos a fingir el día de hoy que soy una persona con toda la autoestima del mundo y así voy a salir a la calle y poco a poco, te la vas a ir creando tú solo. Va a aparecer hasta que salió de la nada. Me parece que una de las bases, no es una ley general, una de las bases sería el autorreconocimiento y saber quiénes somos nosotros mismos. Creo que una parte por la cual muchas veces nos desencontramos de quiénes somos o perdemos la concepción de nosotros mismos, justo es por hacer caso a todo lo que la sociedad va imponiendo poco a poco a nuestro alrededor. Y en este sentido, creo que la mejor forma para poder vencerlo es primero conocernos y no tener este punto débil que le permita a toda la sociedad poder determinar quiénes somos, la forma en la que debemos de vestir, la forma en la que debemos actuar y todo este tipo de patrones que muchas veces ni siquiera van con nosotros mismos. Sí, justo recuerdo que en la plática de ayer hablábamos como hasta de hacer una lista, ¿no? Como de nuestras virtudes y defectos y también querernos así con ambas cosas y también hacer como una lista de las cosas que tenemos, o sea, de lo que está a nuestro alcance, como las posibilidades. A mí me pasó, por ejemplo, que en esta cuarentena así entré en crisis y dije, ay, el final de la carrera y el desempleo y así. Pero después dije, bueno, ¿y qué tengo, no? ¿Qué proyectos tengo en mente? ¿Qué me gustaría? Como pensar en alto, ¿no? O sea, sí regresar como a la infancia, como dice Jimena, donde nunca nos daba miedo nada. O sí nos daba miedo, pero como que luego ni le hacíamos caso, ¿no? Como de, bueno, ya lo voy a hacer, a ver qué pasa. Como eso, ¿no? Regresar también un poco a ese sentimiento de echarse un volado, pues, de a ver qué pasa, ¿no? Como esta conversación es como a ver qué sale, ¿no? Y también como determinar cosas, como decía Mariel, de ser constante, pero también terminar cosas, decir, bueno, me voy a sentar y a hacer un dibujo, aunque no me guste, lo voy a acabar, porque también si no lo acabas, entonces lo dejas a medias y ya como que ya dices, ay, no, ya me dio miedo hacer dibujos feos y ya lo voy a dejar. Entonces creo que justo eso pasa, ¿no? Que hay que darnos el chance y pues sí, escucharnos y ser amables con nosotros, no decir no puedo, sino más bien, ¿por qué no puedo? Yo sí que puedo y ya, vamos a seguir como guerreros. Y luego la última pregunta, participaciones. Un amigo tuvo una crisis respecto a su cuerpo. Él quería hacer ejercicio y comer mejor para tener una buena calidad de vida, pero se sentía mal porque le decían que debía amar a su cuerpo. ¿Qué piensan? Bueno, en lo personal yo creo que amar a tu cuerpo no es solamente decir, así como soy, ya estoy feliz, sino amar a tu cuerpo también es como cuidarlo. Y yo creo que mucha gente no entiende este concepto del amor propio o de la autoestima, que es el amor propio no es así como estoy bien y así me voy a quedar, porque me quiero. No es porque me quiero, porque me amo a mí mismo, soy consciente de qué es lo que necesita como trabajarse más en mí o qué es lo que tal vez podría mejorar en mí y trabajar en eso. Yo creo que nos vamos siempre a los extremos con estos conceptos. Entonces es más que decir soy perfecto tal y como soy y así me voy a quedar, es no, tengo espacio en el cual crecer y voy a crecer porque me quiero y porque puedo. Es que justo volvimos al punto anterior. Como leías hace un momento, los demás eran quienes le decían a este chico la forma de su cuerpo. Cuando, ¿qué con eso? O sea, la sociedad no te va a imponer un comentario, no te tiene por qué decir la forma en la que tú te sientes cómodo contigo mismo, ni tampoco la forma en la que a ti te gustaría percibirte físicamente o mentalmente. Nadie tiene el poder para hacerte menos, ni tampoco para sobajarte, ni mucho menos para menospreciar. Para menospreciarte a ti y justo como lo comentaba Jimé, todo viene de el amor propio, de reconocerse a sí mismo y de saber si eso es lo que nos funciona, no me debe de importar nada más. Pues es como esto que decía que es muy fácil decir ámate o quiérete o así como eres. Sonríe, esto es tuyo. Pero empezar a amarte a ti mismo es como todo un proceso y, por ejemplo, hoy puedes verte al espejo y decir, pues no me gusta mi sonrisa o no me gustan mis ojos, pero decir, bueno, pero pues ¿quién te dice qué ojos son bonitos y qué ojos no?
o quién te dice qué sonrisa es bonita o qué sonrisa no. Sí, la sonrisa está como, pues, cuando te ríes eres feliz y es como, estoy sonriendo, o tus ojos son como el cristal por el que ves el mundo, ¿no? Ningún ojo es feo, ninguna sonrisa es fea, porque finalmente el cuerpo humano es como todo, es perfecto, es como la sinapsis, cómo tu corazón late, cómo es que puedes respirar. Entonces, desde ahí tomar como algunos cachitos y decir, bueno, desde aquí voy a empezar a construir mi amor propio y desde ahí empezar el cambio justamente, no cambiar porque te odias, sino cambiar porque te quieres. Sí, creo que eso de asumirnos como únicos y como bien particulares y que aunque estemos bien, podemos estar mejor, ¿no? Y no como en una expectativa de seguir los estereotipos, sino más bien en que tú te sientas mejor contigo mismo y te sientas más cómodo y seguro. Y pues sí, como que todo lo que tú quisieras en la vida, pues esté un poco más cercano, ¿no? Como eso de ponerte una estrella a dónde llegar y aunque es como una utopía, pues a lo mejor no vas a llegar a esa utopía, pero vas a estar lo más cerca posible. Y pues de hacernos el tiempo y la estancia en esta vida, pues un poco más alivianada, más chida, más apacible, no sé cómo llamarla. Ahorita ya no hay preguntas, pero dicen que mandan muchos saludos y felicitaciones a todos por su maravillosa participación. Entonces, no sé, ¿quieren complementar algo ustedes? Bueno, solo concluyendo, justo como ahorita me acabo de meter y vi un poco de los comentarios, y sí, justo el ir al psicólogo es importante, darnos cuenta de todas estas eh, cosas autodestructivas que vamos generando, que no deben de quedarse ahí. Hay una forma de poder atacarlas, de poder nosotros eh, buscar ayuda. En ocasiones, pues muchos queremos lidiar solamente con una cuestión nuestra, ¿no? Y saber que no estamos solos, creo que también es una de las bases importantes para poder reconocerlo. Y hay muchas instituciones de ayuda. La UNAM, por su parte, tiene su propia institución de ayuda y justo creo que también esta plática nos ha permitido entablar una conexión empática con todos. En el caso de nosotros de la mesa de diálogo, con todos los integrantes y bueno, también con las demás personas, ¿no? Saber que todos están viviendo la cuarentena a su manera, todos están teniendo múltiples facetas de inseguridades, inestabilidad mental, pero que hay una forma de poder atacar. Algo que me gustaría agregar es como, pues, de todo esto malo que está pasando, de verle el lado bueno, qué nos está enseñando. Hay que recordar que pues no es como solo a ti o solo a mí o solo a algunos, sino a varios nos está pasando como todos estos problemas con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y siempre me ha gustado pensar que el mundo siempre puede ser un lugar mejor y tal vez esta es como la brecha para decir, bueno, es que a mí me pasó esto, pero a ti también te puede estar pasando y juntos pues hacerlo mejor, no meternos el pie entre nosotros. Bueno, yo quisiera concluir que el camino hacia el amor propio no es parejo, tiene sus altas, tiene sus bajas, todas las dudas, todos los dolores, las angustias que llegues a sentir es algo normal, es algo que nos une a todos como seres humanos. Y es eso, como han dicho mis compañeros, el recordar que no estamos 100% solos y que muchas veces lo más recomendable es buscar ayuda y ayuda profesional. Y esa normalmente la podemos encontrar en un psicólogo. Pues nada, agradecemos la presencia de todos y todas a la distancia, aquí en la mesa, a todo el equipo de Sentir la Distancia que hizo posible esta conversación y que creo que es bien importante, como ya lo había mencionado Irving, que es como un evento que nació desde los alumnos, para los alumnos y para toda la comunidad. Y se me hace como algo bien impresionante que estemos aquí juntos como chavos de artes y chavos de diseño y comunicación, porque la verdad eso, para los que hemos estado ya anteriormente en la FAD, pues en la fisicalidad no pasa o no es muy común. Entonces, qué bueno que esta extensión de nuestros cuerpos, que son los medios virtuales, pues hagan posible estos enlaces y estas reuniones. Y pues nada, agradecerles
y acuérdense la frase, haz compitas, no compitas, y pues ya, ¿no? Todos seamos un poco amigos. Creo que también es eso lo que falta mucho de la colectividad y pues hacernos presentes como cuerpos colectivos y también reconocer nuestras particularidades. Muchas gracias por estar aquí, a Irving, Jimena, Mariel y a todos ustedes.